¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará por favor revisar la plataforma, revisar las tareas, revisar las actividades y también no se olvidará en este caso de tratar de estar al día en las canciones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca directamente de la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Entonces aquí también podemos establecer acerca del crecimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas que prácticamente tiene nuestro territorio, ¿no? Recordarles directamente de que todo este proceso prácticamente logró establecerse como punto de origen a raíz de la llegada de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles llegaron a nuestro territorio, derrotaron en este caso a los incas y los pocos directamente que sobrevivieron pasaron a ser esclavizados, ¿no? Se mantiene directamente que para aquellos años, hablando de 1532 en adelante, la población en el continente indígena prácticamente estaba en 70 millones, ¿no? Sin embargo, a raíz de la conquista, del maltrato, de la violencia, del asesinato por parte de los españoles, prácticamente después de 200 años la población se redujo a 7 millones, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles utilizaron a los indígenas, en este caso, como esclavos, ¿no? Los trataban de las peores maneras, en este caso eran utilizados para los trabajos fuertes y de igual manera también podemos mencionar a los afrodescendientes que sufrían en este caso los mismos castigos, ¿no? Entonces las condiciones económicas prácticamente de los indígenas eran sumamente terribles, los pocos que sobrevivieron prácticamente empezaron a trabajar con los españoles y también en la época colonial, sí, los indígenas buscaron también la manera de independizarse y recuperar su territorio, ¿no? Sin embargo, los españoles ya contaban con ejércitos sumamente fuertes, sumamente grandes, y aquellos líderes indígenas que prácticamente se levantaban, en este caso, eran asesinados, eran ajusticiados directamente en las plazas principales, ¿no? Uno de los célebres representantes de los indígenas fue el indígena peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que prácticamente aprendió a leer con los curas y eventualmente él creó lo que es un libro conocido como La Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? En donde prácticamente estaban dibujos en donde evidenciaban lo que son maltratos que sufría la población indígena prácticamente por parte de los españoles, ¿no? Y la finalidad que tenía pues en este caso Guamán Poma era indicarle al rey de España y promover directamente una convivencia pacífica, ¿no? Sin embargo, directamente él viajó en este caso a España para entregarle personalmente este libro, en este caso, y no lo pudo conseguir, ¿no? Murió en el viaje, el barco directamente naufragó y prácticamente a inicios del siglo XX eventualmente se encontraron en Dinamarca en la biblioteca este libro en general, ¿no? Entonces miren, prácticamente los indígenas en la colonia, sí, también sufrían muchísimo maltrato. Sin embargo, directamente Guamán Poma en sus inicios trató que las condiciones de vida de ellos mejoraran, sí, pero eventualmente no logró realizarlo, ¿no? Entonces también podemos establecer que las condiciones de vida eran terribles, eran maltratos, eran violaciones, y la situación del Ecuador también fue una situación sumamente difícil, ¿no? En Ecuador prácticamente aparecen movimientos indígenas, como es el caso de Fernando de Aquilema a fines del siglo XIX, ¿no? En donde prácticamente buscaron pues eliminar lo que son los diezmos impuestos por las iglesias, las encomiendas, los trabajos forzados y también los impuestos en este caso por el Estado, ¿no? La mayoría de estos dirigentes directamente lucharon contra el control de los españoles. Sin embargo, la mayoría de ellos también fueron asesinados de las peores maneras, ¿no? Obviamente pues los españoles contaban con un control sumamente fuerte en nuestro territorio y mantener a los indígenas esclavizados prácticamente era su objetivo principal, ¿no? También podemos establecer que con el pasar del tiempo otra de las mujeres representativas directamente del Ecuador fue la indígena Dolores Cacuango, ¿no? Que prácticamente lideró en el siglo XX lo que son las luchas por el derecho a la tierra, la preservación de la lengua quichua y también estableció lo que es un crecimiento
con el apoyo, en este caso, de las comunidades indígenas para eliminar la explotación laboral y también establecer lo que son los derechos de igualdad, ¿no? Porque prácticamente pues buscaban la manera de que los indígenas puedan tener lo que son derechos, igualdades y oportunidades, ¿no? Recordemos que Dolores Cacuango prácticamente fue una mujer indígena de Cayambe, tenía unas condiciones de vida sumamente difíciles, trabajaba directamente para los territorios, en este caso, controlados en este caso por estas autoridades, y sobre todo daba lo que es la lucha directamente para que la población indígena pueda ser reconocida en deberes, en derechos y en igualdades en general, ¿no? También podemos hablar de otro representante como Tránsita Maguaña, conocido también como Mamá Dolores, que prácticamente luchó, ¿sí?, con la finalidad de que los indígenas lograran tener lo que son participaciones, derechos, que también directamente gozaran de unas condiciones de vida sumamente diferentes, ¿no? Aquí también erradicando lo que es el trabajo forzado en las haciendas, tratar directamente de que los territorios sean regresados directamente a los indígenas y evitar todo tipo de maltrato, ¿no? Sin embargo, también podemos establecer que dentro de la revolución liberal prácticamente se formaron lo que son cambios fundamentales en derechos y en ciudadanos, ¿no? Y aquí se dio paso a que los indígenas, los afrodescendientes, los montubios como tal, prácticamente lograran establecer sus derechos, ¿no? Cuando en 1919, años después directamente de la rebelión de los indígenas por parte de Dolores Cacuango en contra de los guasipungos, prácticamente se empezaron a tener lo que son la identidad, ¿no? El respeto, en este caso, y la consolidación directamente de los derechos de nuestros indígenas como tal, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente nuestro territorio siempre tiene un crecimiento muy fuerte y es bendecido por las grandes culturas, pueblos y nacionalidades que tiene nuestro territorio, ¿no? Como ustedes saben, pues los indígenas directamente lucharon hasta el día de hoy por preservar lo que son directamente su idioma, su religión, sus costumbres, sus tradiciones, en este caso, que nosotros podemos palpar en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente en las fiestas populares, en los bailes, en las músicas, en este caso, que tiene nuestro territorio en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente los indígenas lograron sobrevivir más de 500 años del maltrato, en este caso por los españoles, ¿no? Pero a pesar de eso, directamente siguen manteniendo lo que son sus costumbres, sus cosmovisiones. Además de nosotros tenemos pueblos, nacionalidades, que cada uno de ellos tienen derechos, obligaciones, participaciones y sobre todo pues son reconocidas por el Estado ecuatoriano, ¿no? Por ende el Estado debe garantizar una convivencia, armonía, debe fortalecer, cuidar, preservar los derechos directamente de estos pueblos y nacionalidades que prácticamente decoran con su gran vida, decoran con sus costumbres, con sus tradiciones, nuestro territorio en general, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud, me avisa, por favor, ¿sí? Que tengan un bonito día, tarde o noche y Dios me los bendiga siempre, ¿sí?